buenas, ¿qué tal? Comenzamos espacio de opinión, esta tertulia desde Antena Aragón, 5 Villas. Vamos a quedarnos con cuestiones que son de actualidad y que también requieren al final del interés de todos los 5 villeses o las personas que al final nos ven desde Gea de los Caballeros. Como siempre, tenemos que presentar a nuestros contertulios. Hoy, además de telefónicamente la presencia de más formaciones políticas en los estudios, así Gea y Partido Popular. Representando al Partido Popular, portavoz Daniel Liso, muy buenas. Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias. Y a su lado, y en este caso representando así Gea, Cruz Díaz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues que estamos en un mes un poco atípico, ¿no? Con muchos días festivos también, algo de puente, pero retomamos de alguna manera la actualidad. Bueno, no nos olvidemos que dejábamos esta tertulia con ese debate del estado de la villa, analizábamos un poquito las principales cuestiones, pero había una de la que no hablábamos que tenía que ver precisamente con ese anuncio de quién va a ser, en este caso, el pregonero de las próximas fiestas, unas fiestas que vendrán, o un homenaje, ¿no? Que vendrán, en este caso, después de las elecciones, pero que ya se anunciaba que la figura de los mayores iba a ser protagonista. Y a ustedes, concretamente, a ustedes y a muchos de los que formaban parte de ese debate, les llamaba la atención, sobre todo porque quizás este año se ha anunciado muy pronto. No sé si tendrá que ver algo la cita electoral. Así es, Gea. Bueno, obviamente que tiene que ver, exactamente. Además lo han anunciado el equipo de gobierno sin consultar en absoluto con ninguna formación política. No, nosotros no ha consultado, imagino que con el Partido Popular tampoco. Ayer estuve hablando con Ciudadanos, con el representante de Ciudadanos, tampoco le había comunicado nada de este tema, y con la Yolanda Roldán de Izquierda Unida tampoco había ninguna noticia. Nos quedamos sorprendidos en aquel momento. No es que no se lo merezcan, obviamente se lo merecen, pero yo creo que era un año electoral. En un año electoral el tema de lo que es el pregonero de las fiestas y la organización de las fiestas tiene que dejársele la elección, y las directrices tenían que ser del próximo equipo de gobierno, que puede ser el mismo que está ahora, que no decimos que no tengan esa opción veraz, que puede ser así, pero nosotros creo que toda la oposición estamos por el cambio. Estamos luchando y trabajando todos los días para que en Egea se produzca un cambio, y nos parece que estas decisiones que se están tomando, como si el día de mayo X no haya elecciones, pues nos parece un poco atrevido y un poco, voy a utilizar la palabra, un poco de chulería respecto a lo que hace el equipo de gobierno. Es decir, como que no da importancia, y que tiene muy claro que va a seguir gobernando la próxima legislatura. Pero eso nosotros dudamos de que sea así, y nosotros estamos a favor de que los ancianos sean pregoneros de estas o de cualquier otras fiestas. De hecho, nosotros presentamos una moción que tenía que ver con las personas mayores, y fue una moción que nos aprobaron por mayoría. También el PP lo apoyó, y el Partido Socialista, porque evidentemente al haber hecho esa noticia no podrían ahora ponerse en contra de una medida de calado que nosotros hemos propuesto para las personas mayores en el año 2023. Bueno, le parece, o así lo ha dejado, ¿no? Cierta chulería, dice así Egea. Lo podemos dejar con esa sensación. Piensa lo mismo el Partido Popular. Mira, yo tuve el tremendo honor de ejercer de pregonero en representación de la banda municipal de Gea en el año 2014, en las fiestas del 2014. Y aquello de subir al balcón y gritar "Viva Egea y viva el Virgen de la Oliva" es una sensación inigualable. Y yo me enteré, igual que el resto de miembros de la banda, que se había adoptado esa decisión en el mes de julio de 2014, es decir, a 2 meses escasos del comienzo de las fiestas patronales de Gea. Es un plazo razonable, es decir, tampoco hace falta preparar ni hacer nada para disponer a unos pregoneros para las fiestas que empiezan el último fin de semana de agosto. 1 mes y medio es más que suficiente. ¿Por qué se precipita la alcaldesa y el actual equipo de gobierno en anticipar quién va a ser el pregonero de las fiestas para las que quedan casi 10 meses? Por varios motivos. El primero, porque seguramente duden que les competa a ellos adoptar la decisión de quién serán los próximos pregoneros, porque tengan algún miedo al respecto de si van o no van a gobernar a partir del mes de junio de 2023. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
por un interés puro y duro, un interés electoral de atraer de alguna forma a un sector de la población que yo creo que tiene más que definido el voto y que lo que aprecia realmente no es si son o no dejan de ser pregoneros, que nos parece fenomenal, sino pues las políticas que se adoptan en materia de mayores para hacer su vida un poquito mejor y más sencilla. Y en eso el gobierno municipal también suspende. Y además el Partido Socialista de Gea vuelve a hacer un uso ilegítimo, un uso impropio, en este caso de un sector muy amplio de la población, como son los mayores, por un interés político. Y nosotros volvemos a reivindicarles, volvemos a exigirles que dejen de utilizar a los egeanos, a veces personas, a veces trayectorias, a veces entidades y en este caso un sector de la población nada más y nada menos como los mayores para su propio interés electoral, que las cosas no funcionan así, que la política es la política y otra cosa es la sociedad, los mayores, los empresarios, las asociaciones, etcétera. Lo que quieren es obtener votos de manera fácil, dándoles este premio, por supuesto merecidísimo, pero que en realidad está vacío de contenido y que lo hacen en un momento en el que no corresponde hacerlo. Y los mayores se dan cuenta, es que no hace falta ni siquiera decírselo, son lo suficientemente inteligentes como para saber que esto ha sido una maniobra política vacía, totalmente vacía y que no tiene nada detrás. Con lo cual, pues bueno, respaldamos de alguna forma que sean los mayores los pregoneros, nos parece fenomenal, pero no respaldamos las formas ni la intencionalidad de Teresa Ladrero y su equipo a la hora de designar a los mayores como pregoneros. Y además hay un problema añadido. ¿Quién es el pregonero? Porque los mayores es un sector profesional. ¿Quién va a ejercer de portavoz de los mayores? Los mayores no existen como organización, de la Casa del Mayor a lo mejor, del centro de día, de alguna asociación de mayores, en fin, yo creo que todo eso está todavía por definir y es importante porque al final es un honor que para uno queda de por vida y bueno, pues una vez más esa indefinición del Partido Socialista puede generar un problema. Esa es la realidad, una de las realidades, pero ha habido más. De hecho, una de ellas llegaba hace poquitos días. Hablamos de que el ayuntamiento ya ha hecho pública las 6 medallas de oro de la Villa de Gea. 3 instituciones, 3 particulares y un reconocimiento al hijo adoptivo. Opiniones, señor Liso. Pues en primer lugar, tenemos que suscribir la trayectoria de todas las personas y todas las entidades galardonadas porque todos ellos lo merecen. Tenemos sanitarios, que va a ser el doctor Erice, fallecido recientemente, el que se ha nombrado hijo adoptivo de la villa. Tenemos docentes, tenemos también dos centros, mejor dicho, docentes. Tenemos a la policía local, periodista, en fin. El espectro es muy amplio y además son todas personas que merecen ese reconocimiento por una trayectoria destacable y de aportación al municipio de Gea y a los egeanos. Ahora bien, esto no choca ni siquiera frontalmente, o sea, es perfectamente compatible con decir 2 cuestiones que son muy graves. La primera es la desproporción absoluta que este año el equipo de gobierno ha adoptado a la hora de elegir a los galardonados. Tradicionalmente, al menos desde 2014 que gobierna la señora Ladrero, las medallas de oro se distribuían de tal forma: el equipo de gobierno elegía 2 y el resto de grupos de la oposición elegía una persona o una entidad, cada grupo para galardonar. De tal forma que era una entrega de galardones o de medallas de oro plural, en el que se podían ver representadas todas las personas del municipio de Gea de los Caballeros y en el que todo el mundo se sentía cómodo. Ahora el equipo de gobierno nombra 7 galardonados y el resto de grupos de la oposición se nos ha instado a nombrar 1 entre todos los miembros, entre todos los grupos de la oposición, es decir, 0,25 galardones por partido político. Cuando el Partido Socialista, recordemos, tiene 7, nada más y nada menos. La desproporción es tremenda. Y una cuestión que todavía es más grave si cabe. Se acordó hace ya unos cuantos años, de manera expresa, entre todos los grupos políticos, incluido el Partido Socialista, de hecho, creo recordar que fue a propuesta suya, que en los años electorales no se concedieran galardones, no se concedieran medallas de oro, por el tufillo electoral que eso podría tener. Al final, si uno da una medalla a 4 meses de las elecciones a un colegio del municipio, puede llegar a pensarse que lo que quiere es atraer votos de las familias o de los trabajadores de ese centro docente. Sabemos que no va a ocurrir, porque sabemos que los egeanos tienen personalidad propia para elegir a sus representantes políticos. Pero sí que es cierto que distorsiona un poco la realidad y que estas jugarretas políticas son más propias de hace décadas. Ahora ya la política debe convertirse en algo mucho más serio que todo esto. Esto es muy banal.
Entonces, nos alegramos que se lleven a cabo estos reconocimientos, pero el incumplimiento de ese pacto expreso adoptado entre todos los grupos políticos, de que en año electoral no se daban galardones, lo ha incumplido de manera unilateral el Partido Socialista, que por cierto, ni nos ha consultado al respecto, y puede traer consecuencias que, bueno, son muy lejanas a lo que se esperaría de un sistema democrático como debe ser Egea de los Caballeros. Se pone en cuestión, en este caso, que la medida sea electoralista. ¿Qué piensa así Egea? Nosotros desde así Egea coincidimos plenamente con lo que ha expresado el señor Daniel, porque es obvio las maniobras que está haciendo la señora alcaldesa con su equipo de gobierno. Es una muestra más, un indicador más de ese nerviosismo que tienen, y entonces hacen este tipo de cosas incumpliendo pactos anteriores y demás. Además de ese pacto que había no escrito, era un pacto no escrito que en otros años, de no celebrar este tipo de actos en el año electoral, también había un pacto no escrito en no celebrar ferias en año electoral. Este año también se va a incumplir. Entonces, el equipo de gobierno no hace más que demostrar, el equipo de gobierno del Partido Socialista local de Egea, vamos a ceñirnos al equipo local de Egea, no hace más que demostrarnos que no tiene ganas de dialogar, no tiene ganas de consensuar nada con nadie, y está abusando, entre comillas, de su mayoría absoluta. Yo creo que ese es uno de los grandes errores que está cometiendo este equipo de gobierno actual, es no contar con el resto de la oposición. Eso, dado las cifras que hay, aunque sea lícito y legal que ellos tienen la mayoría absoluta, porque la ley les ha facilitado esos 10 concejales, no es baladí tampoco saber que hay 4.000 y pico egeanos que no les han votado, que no fueron a votar, otros 4.000 que votaron otras opciones y solo votaron 3.000 y pico. O sea, que hubo más de 8.000 egeanos de 12.000 votantes que no han votado al Partido Popular. Entonces, al Partido Socialista. Tampoco al Partido Popular. No, pero en ese sentido quiero decir que nosotros vemos obligatorio, independientemente que tengas mayoría absoluta, es obligatorio hablar con todos, consensuar con todos, además en un tema, como muy bien ha explicado el señor Liso, que puede haber un tufillo a votos y a electoral, ¿no? El tema de las medallas es un tema que hay que consensuarlo muy bien, hay que dar opción al resto de la población, y no se monopolizar esta elección que ha hecho el Partido Socialista. Bueno, de todas maneras, a mí personalmente y a mi grupo no le sorprende nada de lo que está haciendo, va una detrás de otra, o sea que nos espera de aquí a las elecciones una detrás de otra de estas, vamos a decir, anomalías subsanables políticas, y esperemos que la ciudadanía, pues que es la que tiene la última palabra, pues tome cartas en el asunto. Bueno, pues esta es la realidad en este tiempo y en estos días donde además desde el ayuntamiento se conoce estos reconocimientos también. Bueno, pues sí que es cierto que ha habido noticias que han tenido que ver especialmente con la despoblación, con las ayudas que pueden llegar o no al territorio, con la manera en la que el PSOE, hablo del PSOE en España, vende el territorio en Aragón. Pues la agencia espacial, que ya no llega a Teruel, la sede de inteligencia artificial, que tampoco llega a nuestra ciudad. A mí es que me gustaría un poco saber si, bueno, pues todas estas incoherencias que al final también está haciendo el PSOE, y que tiene además a líderes en torno a la despoblación pertenecientes de las 5 villas, o al propio presidente del gobierno que pertenece ahí, también lo están transmitiendo, esa decepción, ¿no?, que un poco está quedando entre lo que han prometido y lo que ocurre, en esa expectativa. ¿Ustedes también la perciben en los egeanos? ¿También perciben que, bueno, que el trabajo se está haciendo, pero que la expectativa no se ha cumplido? Entiéndanme, y no es por ser destructivo, sino todo lo contrario, ¿no? Quizás la expectativa en este caso ha sido mayor que en otro caso, y no nos olvidemos además que incluso la alcaldesa de Egea, bueno, como vicepresidenta de la Diputación, pedía también al presidente Sánchez que esas ayudas al funcionamiento fuesen para la provincia de Zaragoza. Quiero decir, ha habido mucha petición, se ha generado mucha expectativa con un número de propuestas, y finalmente no está llegando por parte del PSOE, que es a su vez quien gobierna en Diputación, a su vez en Egea de los Caballeros, y a su vez también tiene un comisario para la despoblación en el gobierno de Aragón.
Oye, ¿esta sensación la tienen también los vecinos de Egea? ¿No está siendo así? ¿Cuál es su percepción como Partido Popular? Como así Egea, sensaciones. Bueno, pues como muy bien dices, Nuria, pues es una sensación de fracaso en las que son las políticas de apoyo al territorio. Como muy bien dices también, vamos a ver, está gobernando el Partido Socialista en el gobierno central, está gobernando el Partido Socialista en el gobierno de Aragón, está gobernando el Partido Socialista en la Diputación Provincial, está gobernando el Partido Socialista en el municipio de Egea, y no nos olvidemos que también gobierna el Partido Socialista en la comarca, que la comarca es la que debería de hacer también apoyar al territorio en su mayor medida. Lo que pasa es que la comarca, recientemente hemos tenido un consejo comarcal y el propio presidente dice que en la comarca no hay que hacer política. Sorprendentemente nos dijo eso en el último consejo comarcal. ¿Cómo que no hay que hacer política? Dice que es un mero instrumento de dar servicios. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Desde la comarca tenía que ser un ente muy fuerte, y la comarca sí que podría sustituir a veces hasta el Ayuntamiento de Egea, que también es un ente fuerte, en las peticiones estas. ¿Qué ocurre políticamente en lo que nos acabas de un poco de exponer y lo que percibimos desde la ciudadanía de Egea en lo que podemos nosotros testar? ¿Qué ocurre? El enfrentamiento que hay político entre Sánchez y Lambán. Nosotros ya en un pleno dijimos que estaba el Partido Socialista de Sánchez por un lado y el Partido Socialista de Lambán por otro lado. Entonces no sabíamos muy bien en qué partido estaba la propia alcaldesa, aunque enseguida se definió y estaba con el Partido Socialista del egeano Javier Lambán, ¿no? Entonces, estas riñas, entre comillas, o estas disputas personales, lo que hacen es evidenciar que luego eso se paga, ¿no? Entonces hay que llevarse bien con todo el mundo. El señor Lambán no se lleva bien, no solo con estas cosas, hay múltiples declaraciones que va en contra de las acciones que hace el señor Sánchez. Esto, pues bueno, pues esto trae estas consecuencias, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, creemos que algo se está produciendo de conocimiento y de labor, la poca labor que se está haciendo respecto a poner en solfa lo que es el apoyo al territorio y a la España despoblada, es la agrupación de electores de Teruel Existe, que está consiguiendo cosas que el propio gobierno de Aragón está intentando taparlas para que no crezca como agrupación civil o agrupación política que ha surgido y que está haciendo sus labores en el Congreso de los Diputados. De hecho, es la única entidad que le han aprobado el pleito que se ha montado, el contencioso administrativo con el gobierno por el tema de traer o no traer la Agencia Espacial a Teruel, ¿no? Entonces, nosotros desde Egea desde nuestro grupo político, tenemos la sensación que no se está haciendo prácticamente nada por el tema del despoblamiento. Hay amagos muy sueltos a través de entidades como ADEFO o Cinco Villas o a veces un poco la comarca, pero no está fundamentado. De hecho, yo creo que no se lo creen. El Partido Socialista aragonés no se cree esto de la despoblación. De hecho, hablando alguna vez con el presidente de la comarca, él, está convencido que todo el mundo vamos a acabar casi en las ciudades, ¿no? Entonces, sí, un presidente de una comarca del ámbito que tiene las Cinco Villas, que tiene unos ratios de despoblación similares a Soria o a Teruel, y que no piense que se puede dar la vuelta a este tema, pues entonces así es imposible avanzar. En este caso, y no te digo nada ya, la señora alcaldesa de Egea de los Caballeros, que yo creo que está pensando ya en venirse aquí a Zaragoza a vivir su vida política y dejar el pueblo tal y como está. Ya se lo hemos dicho muchas veces, lleva 14 años, ya ha demostrado lo que sabe hacer. Entonces ya nosotros creemos que ha pasado su tiempo, no ha aportado unas grandes cosas a este municipio, ya lo vimos en el último pleno del Estado del municipio, y entonces nosotros creemos y vuelvo a repetir, que en el año 2023 nos jugamos mucho los egeanos, y porque yo creo que es la última oportunidad que Egea tiene para dar el cambio definitivo, dar otro enfoque, y dirigido por otros capitanes de barco. Partido Popular, no sé si tienen las mismas sensaciones. Por ejemplo, hablando de la Agencia Espacial, la alcaldesa de Teruel hablaba de haberse sentido engañada. Aquí la portavoz en las Cortes, Mar Vaquero, nos lo contaba también el otro día, ¿no? Una vez más, la expectativa es superior a la realidad. ¿Qué piensa el Partido Popular con la despoblación y con el Partido Socialista?
Yo, en fin, la intervención de Cruz no me ha dejado indiferente. Ha habido alguna cuestión que querría comentar antes de entrar en el tema de la despoblación. La primera es que yo no creo que haya dos partidos socialistas. Hay un solo partido socialista y al mismo pertenece el señor Sánchez y el señor Lambán. O sea que, como siempre decimos, por intereses políticos o electorales, hay veces que les interesa un poquito más tensar esa cuerda, pero son del mismo partido y son lo mismo, y piensan lo mismo y los objetivos son los mismos. Y por cierto, Teresa Ladrero también pertenece a ese mismo partido socialista, al partido socialista que ha derogado los delitos de sedición y ha reformado el de malversación, al partido socialista que pactó con el único, por cierto, la única persona non grata declarada en el municipio de Jerez de los Caballeros, con Arnaldo Otegi. Pues ese partido socialista al que Teresa Ladrero nombró persona non grata ha sido el que ha pactado con este individuo. Es el mismo partido socialista. Y es el mismo partido socialista el que decidió, el de Lambán, el de Ladrero y el de Sánchez, que la agencia no viniera a Aragón, no viniera a Teruel y no contribuyera en esa lucha contra la despoblación que tan imperiosa es en nuestro territorio. Y además, por criterios totalmente, en fin, injustificados, y a la vista está, ¿no? La prensa también se ha hecho eco de ello, que bueno, en Sevilla es cuestionable que sea necesaria una lucha contra la despoblación y que en Teruel no lo sea, y en que en Teruel no haya infraestructuras suficientes como para ello. En fin, es una más del Partido Socialista. El Partido Socialista, repito, de Sánchez, de Lambán y de Ladrero. Una más, una decepción más, no están a la altura de las circunstancias cuando más se le espera, y en este caso Lambán, que es el protagonista, que es el que debe velar por los intereses de los aragoneses, pues ha vuelto a fracasar, ha vuelto a suspender en materia de despoblación una vez más. Teruel Existe tampoco lo ha hecho mucho mejor. Teruel Existe, el único éxito que ha tenido Cruz ha sido que se le ha admitido a trámite el recurso, la demanda interpuesta, el recurso contencioso administrativo. Una admisión a trámite es una fase muy preliminar de lo que es un procedimiento judicial y no es como para sacar pecho. Ya veremos a ver qué ocurre. Ojalá les vaya bien, porque será para el bien de todos los aragoneses, pero no han conseguido nada todavía. Lo que sí han conseguido es, mediante su apoyo, pues hacer que el Partido Socialista de Sánchez, de Lambán y de Ladrero consiga pues este tipo de cosas que salen hoy por hoy a la palestra, y que yo creo que los españoles, el otro día decía el presidente Page, un 95% de los españoles no están de acuerdo con lo que está haciendo el señor Sánchez. Bueno, yo creo que por ahí andará el porcentaje, más o menos. Y si hablamos de despoblación en concreto en nuestra zona, en el municipio de Jerez de los Caballeros, que también lo padecemos, aunque no padezcamos la despoblación, sí las consecuencias de la misma o sí las sensaciones de la misma, es que al final es innegable que en Egea ha habido una pérdida de la calidad de vida. Y ha habido una pérdida de la calidad de vida consecuencia de esa despoblación. En Egea seguimos teniendo 17.000 habitantes, lo cual, pues bueno, es bien, es decente. Pero eso no quiere decir que no tengamos deficiencias tremendas en determinados servicios públicos básicos, como son la seguridad o la sanidad. Ya lo hemos denunciado en muchas ocasiones en estos micrófonos. En 7 años, desde que el Partido Popular dejó el gobierno de Aragón, tenemos la mitad de médicos de atención primaria. La plantilla de policía, hay vacantes hoy por hoy 8 plazas por cubrir. En fin, la Guardia Civil, más de lo mismo. Y esto es consecuencia de que el discurso de la despoblación queda para el Partido Socialista en eso, en un discurso. En salir ante los medios, en salir a la tribuna correspondiente de la Cámara correspondiente y decir que están muy comprometidos con la lucha contra la despoblación. Cuando la realidad es bien distinta, cuando la práctica, cuando sus medidas, cuando sus políticas hacen ver que no les importa un bledo el territorio, que no les importa un bledo que se mueran nuestros pueblos o que no les importa un bledo la despoblación. Y ni siquiera que los egeanos, y en este caso va para Teresa Ladrero y para el señor Lambán, que los egeanos padezcan las consecuencias tan gravosas de estar pues a 70 kilómetros de la capital de la comunidad autónoma de Aragón y de esa pérdida de calidad de vida que venimos padeciendo en los últimos años. Vamos a saludar y a dar la bienvenida en este caso a el portavoz de Chunta Aragonesista en las 5 Villas, Armando Sancho. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, bienvenido, que llevas aquí un ratito esperando. Estábamos hablando en materia de despoblación. Queríamos terminar esta tertulia precisamente hablando contigo porque, bueno, hay varias cuestiones que quieres hacernos llegar. Una de ellas pasa por una concentración que tenía lugar hace unos días para contar que la mina Muga no es viable. Pero antes, Armando, quiero preguntarte también por el acto que tenéis convocado para la militancia en Egea por parte de Chunta. Cuéntanos.
Sí, pues mira, Nuria, para el día 18, este domingo que viene, a las 11 de la mañana, hemos convocado a toda la afiliación, a toda la militancia de Chunta Aragonesista en Egea, pues para elegir el candidato o candidata que habrá de encabezar nuestra lista en las elecciones municipales. De momento de decir que la única persona que ha presentado esa candidatura o ha manifestado su intención he sido yo. Bueno. Y ya que al domingo hay algún compañero o compañera más que pues que desea también presentar su opción, su candidatura, pues el domingo tendremos que votar y de ahí saldrá la persona que encabezará, como digo, la lista. Si finalmente soy yo el único, pues automáticamente seré proclamado candidato de Chunta para el Ayuntamiento de Egea y no será necesario pues esa votación. Y después nos adelantamos un poquito a Zaragoza y en Egea por primera vez vamos a celebrar un acto de homenaje a la figura del Justicia Mayor de Aragón. Anda. Porque se acerca el 20 de diciembre, que para los aragonesistas es una fecha fundamental, tristemente fundamental, porque nos recuerda lo acontecido en 1591. Fue la fecha en la que Felipe II decapita, asesina sin juicio previo a nuestro Justicia Mayor, Juan de la Unza V, y todo lo que conlleva. También es decir que no fue el único aragonés que fue ejecutado, que hubo otros aragoneses que fueron pues eso, asesinados, entre ellos algunos cincovilleses, de mencionarlos porque son 3 taustanos, Tomás Rueda, Dionisio Pérez y Francisco de Ayerbe. Sí que ha hecho falta un poco más de divulgación de estos sucesos, de estos acontecimientos históricos, como decía, tan desgraciados para nuestro país, para nuestra tierra. Hay mucha bibliografía, pero sí que la gente todavía en Aragón desconoce bastante estos sucesos y las consecuencias que tuvo. Por eso nosotros el día 18 vamos a realizar este acto en la Plaza de Santa María de Egea, en la estatua precisamente, en la escultura que hay en esta plaza dedicada a la figura de la justicia, que recordemos también, que muchos egeanos no lo saben y deberíamos de saberlo todos, que la figura de la justicia de Aragón se crea en 1265 en las únicas Cortes de Aragón celebradas en Egea. En ese momento reinaba Jaime I. Algo de lo que los egeanos y egeanas debemos de sentirnos orgullosos, porque es una institución identitaria de Aragón. Vamos a hacer una cosa, Armando, lo vamos a dejar aquí porque nos vamos de tiempo y te llamamos en próximas tertulias. Hablamos también de la mina Muga. Gracias. De acuerdo, gracias. Hasta luego. Bueno, pues lo cierto es que tenemos que terminar aquí ya la tertulia, nos vamos de tiempo, gracias a los dos, les espero en más programas, seguimos conectando y conociendo también las posiciones, en este caso, de las principales formaciones políticas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Terminamos este espacio, les espero en próximos programas.